Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ética general y económica dictada en la subsede Bernal de la Universidad Católica de La Plata, UCALP. En el día de la fecha vamos a seguir recorriendo la historia de la ética dentro de la historia de la filosofía. Ya nos encargamos de ver la etapa antigua, sobre todo la etapa presocrática en la primera clase. Luego fuimos por la etapa post-Sócrates, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, y también vimos el tema de los epicúreos y de los estoicos, ¿no? Con esa cerramos de alguna manera la etapa antigua. Luego le dimos paso a Santo Tomás de Aquino como gran referente de la época medieval. Y hoy nos toca brevemente hacer un recorrido por la época moderna y ver cómo se da lo que llamaremos el giro nociológico, podríamos llamarlo así de alguna manera, porque de alguna manera se invierte el orden de la realidad. Si en un principio el ser humano seguía una suerte de reglas que le marcaba la realidad, piensen en los antiguos, por ejemplo, no sé, Heráclito nos proponía el logos, veíamos que Sócrates, Platón y Aristóteles nos proponían el bien, la felicidad, había una suerte de reglas que había que cumplir para poder alcanzar el bien, la felicidad, etcétera, que eran las virtudes, ¿no? Mediante el camino de las virtudes o el camino virtuoso, el ser humano iba a alcanzar aquel bien que le permitía alcanzar su plenitud. Era un bien no solo individual, sino también comunitario. Esos dos esquemas, esta idea de ir a buscar algo en concreto y a su vez también lo de lo comunitario, en la época moderna se empieza a resquebrajar y con el avance de la época moderna directamente se rompe y se invierte el esquema. Ya no vamos a buscar algo, sino como terminaremos la clase de hoy con Immanuel Kant, vamos a decir que la moral kantiana en el fondo nos propone simplemente seguir unas reglas. No importa tanto haber conseguido la verdad moral, porque eso no lo vamos a poder saber nunca, sino simplemente seguir una suerte de reglas que nos aseguran que en conciencia nosotros obramos certeramente. Después de si realmente obramos con verdad moral, eso va a ser otra cuestión. Pero en principio lo importante es obrar bien, es obrar según las reglas que nos dicta la moral y en términos kantianos, como lo veremos, será el imperativo categórico. Y el tema comunitario se empieza a resquebrajar por la idea sencilla de que surge la concepción del ser humano como sujeto, como subjectum, y este sujeto está fundado sobre una idea de conciencia en la cual entonces prevalece la idea de lo individual por sobre la idea de lo comunitario, hasta de alguna manera expandirse la idea de lo individual de tal forma que toma o se sobredimensiona por sobre la dimensión comunitaria del ser humano, que queda en segundo o incluso en ningún lugar. Sin demorarnos más, pasemos al texto de la fecha, la bibliografía, donde les resumo también un texto de Alberto Simons Camino que habla sobre la época moderna, aunque agrego obviamente mis propios comentarios en la temática y de otros autores que podrán leer en la bibliografía. Pasemos a lo siguiente. Dice, la reflexión ética en el mundo moderno. Dice, la idea de describir esta etapa como moderna, en el fondo ya nos está diciendo algo, ¿no? O sea, si llamamos a una etapa del tiempo como moderna, significa que hay una etapa antigua, y si hay una etapa antigua, también habrá una etapa de transición entre lo antiguo y lo moderno. No es que de repente somos antiguos y de repente somos modernos, ¿no? Es como que hay una suerte de medioevo, o sea, entre tiempos, si quieren, entre la época antigua y la época moderna. Obviamente que esto es una lectura historiográfica. Ustedes sabrán que la historiografía es aquella disciplina científica que estudia desde dónde hacemos historia, cuáles son los anteojos que estamos utilizando para leer la historia. Uno puede leer los acontecimientos de 1492 en América Latina como una suerte de conquista, o sea, la conquista de América,
o puede leerlo también como que nos trajo cosas buenas dentro de todo, o también uno podría leerlo como una gran conquista que masacró millones de pueblos originarios. No sé, digo, son distintas historiografías, distintas formas de acercarse a un mismo acontecimiento. Un acontecimiento donde los españoles llegaron y tomaron el territorio. Bueno, hay varias formas de leerlo. No vamos a hacer un juicio acá en este curso sobre la forma en lo que pasó, pero sí lo que quiero dejar claro es que hay distintos anteojos con los que podemos acercarnos a los mismos hechos. Una forma de acercarnos a la época moderna es pensar que los modernos en realidad decían tener algo novedoso, algo moderno con respecto a los antiguos, ¿no? Ellos mismos fueron los que acuñaron el término de modernos. Bueno, esto entonces nos deja frente a la necesidad de responder la pregunta: ¿qué fue lo moderno de esa época? Y entonces uno podría decir, entre tantas cosas, que lo moderno de esa época fue la concepción del sujeto, del subjectum, ¿no? Como pueden ver acá y leer en la bibliografía, nos encontramos con aquel que es el sustrato de la realidad, el sustrato de la política, el sustrato de la economía, el sustrato del entendimiento, el sustrato absolutamente de todo, que es el ser humano. Y el ser humano en condición o mirado con los anteojos del individualismo, en tanto es una conciencia que piensa. Entonces yo pienso algo distinto a lo que pensás vos, pero ambos somos sujetos, ¿no? Somos sujetos porque construimos la realidad sobre nuestra conciencia, pero a su vez somos dos individuos distintos, ¿no? Entonces se empieza de a poco a perder esta dimensión comunitaria o de que somos parte de la misma especie o que somos parte de un mismo grupo social. Uno de los grandes pensadores de este tiempo fue Guillermo de Ockham o Guillermo de Ockham, según como lo vayamos traduciendo. No hay una sola forma de escribir su apellido. La van a encontrar con H, lo van a encontrar sin H, etc. Lo que sí podemos decir es que este tal Guillermo era un franciscano, se ocupó, vivió mejor dicho, en la época de lo que se conoce como la Baja Escolástica, es después de Santo Tomás de Aquino. Los franciscanos, ustedes saben que se diferenciaban de los dominicos. Santo Tomás de Aquino era un dominico porque los dominicos se enfatizaban más la dimensión racional de Dios, mientras que los franciscanos una dimensión más de la voluntad de Dios, ¿no? Porque justamente los carismas tienen que ver con eso, la formación, la educación de parte de los dominicos, y los franciscanos la ayuda a la pobreza. Entonces no se trata tanto de pensar sino de ayudar, básicamente reduciéndolo de una forma simplista. Bueno, el tema es que este Guillermo de Ockham, su pensamiento de alguna forma ayudó a que se empiece a resquebrajar todo el aparato medieval a nivel filosófico y a nivel teológico, porque en el fondo se empieza a preguntar algunas cuestiones desde la propia teología, como encontró una suerte de anomalías, podríamos decir, en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y en toda la ontoteología medieval. Y esta cuestión la encontró básicamente en la idea de que si Dios tiene una esencia y Dios tiene que obrar conforme a su esencia, entonces nos decía Guillermo de Ockham, ¿no peligra con eso la libertad y la omnipotencia divina? ¿Cuán libre es Dios realmente en su obrar si solamente tiene que seguir lo que le dictamina su propia esencia? Bueno, esto llevó obviamente a unas disputas teológicas mucho más importantes sobre los trascendentales del ser, sobre los trascendentales de la verdad, sobre los trascendentales de la belleza, ¿no? O sea, sobre los distintos trascendentales que eran el fundamento del pensamiento tomista. Entonces, esta fue la anomalía básica que encontró Guillermo de Ockham. Digo, no nos vamos a poner a discutir acá si Guillermo de Ockham tenía razón o no. Aparentemente, según los especialistas en Santo Tomás de Aquino, Tomás no pensaba totalmente lo que Guillermo de Ockham decía que Tomás pensaba. Entonces, de alguna manera, Santo Tomás de Aquino no es que estaba pensando específicamente eso o no daba lugar
a la omnipotencia y a la libertad o el libre albedrío divino, ¿no? Pero la situación teológica es mucho más compleja y acá estamos haciendo filosofía, estamos haciendo disciplina filosófica que es la ética. Así que mantengámonos en el plano ético, nada más les cuento cómo es la historia para saber de dónde viene todo este trasfondo. Paralelamente se estaban dando algunos movimientos políticos, sociales, económicos, que vamos a verlos a continuación, que aprovecharon de alguna manera esta disputa teológica a fin de pegarle un poco a la iglesia y de alguna manera tomar el poder o cambiar un poco el esquema reinante en el cual la iglesia tenía un gran poder en la época medieval. Entonces aprovecharon de alguna manera la volada de forma tal que se sumaron de alguna manera y potenciaron las críticas de Guillermo de Ockham a fin de poder desestabilizar el poder medieval de la iglesia. Alberto Simón Camino, a quien estamos siguiendo un poco como una suerte de guía en este camino de la historia de la ética, en la historia de la filosofía, nos va a hablar básicamente de dos personajes. Uno va a ser Maquiavelo y el otro es Tomás Moro, ¿no? Después de esta disputa que ya empezó a resquebrajar los trascendentales tomistas y el modelo ontoteológico de la época medieval, aparece Maquiavelo y Tomás Moro, dos personajes que habitan en ámbitos o esferas sociales totalmente distintas, pero que desde distintos lados, Maquiavelo desde el lado de la política, lo social, y Tomás Moro más desde el lado de lo religioso, también van a agregar fundamentos de alguna manera a que se siga rompiendo este esquema medieval y se dé paso al esquema de lo moderno. Fijémonos en una de las obras más importantes de Maquiavelo, que es El Príncipe, ¿no? El Principi, en el cual se escribe, y tiene otro título más, pero en el cual nos va a describir cómo tiene que ser el verdadero príncipe o el verdadero gobernante. Algunos dicen que Maquiavelo se inspira en uno de los hijos del Papa Alejandro VI, que fue cardenal también. Esta la serie la pueden ver en los Borgias. En la cual básicamente se nos narra cuáles son las características del gobernante según Maquiavelo, ¿no? Y Maquiavelo lo que nos dice básicamente nos va a describir cómo se estaba de alguna manera cambiando este orden, y presten atención a lo siguiente. Nos dice Maquiavelo en El Príncipe: encierra la moral tradicional, el que gobierna, ¿no?, en la vida particular de los súbditos y pide un comportamiento distinto al dirigente político. Dice, al príncipe se le pide eficacia y que se mueva según los vientos y las variaciones de la fortuna, porque la necesidad política va más allá de la moralidad y la virtud está en la conservación del poder, ¿no? O sea, díganme ustedes dónde están las virtudes, porque evidentemente Maquiavelo dice que el gobernante no tiene que seguir tanto la moralidad, sino como que la política a veces implica la necesidad de ir más allá de la moralidad y bueno, y hacer a veces un poco el mal o saber hacerlo, ¿no? Es lo que nos va a decir abajo inmediatamente. Dice, en otra parte del Príncipe, unas 50 hojas más o menos adelante de lo anterior, dice, el príncipe tiene que contar con un ánimo que esté dispuesto a moverse según los vientos de la fortuna, lo mismo de arriba, y según lo que las circunstancias le exijan. Dice, no debe alejarse del bien, si es posible, ¿no? O sea, debe ser una persona virtuosa en caso de que sea posible, pero en caso de que lo necesite, también el príncipe, el político, debe saber entrar en el mal si es necesario, ¿no? Frente a las posturas platónicas, aristotélicas, tomistas, que nos hablan de las virtudes cardinales, de las virtudes teologales, claramente se nos muestra acá que la idea de una virtud o de unas reglas del universo que hay que seguir ya no están dominando la realidad.
sino que en el fondo ya es el ser humano el centro que, dependiendo de cómo interprete las circunstancias, intente ser lo más bueno posible, pero si tiene que hacer el mal, que lo haga, porque está gobernando la ciudad y supuestamente lo está gobernando para el bien de todos. Entonces nos muestra claramente que el gobierno ya no depende de un orden natural, sino de la conveniencia pragmática del momento, para dónde vayan los vientos y las circunstancias lo exijan, dice Maquiavelo. Ya no depende entonces lo que tiene que hacer el político de un orden de carácter persistente, o sea, no tiene que seguir ninguna ley natural, digamos, ningún logos o regla del universo, sino que, bueno, intente ser el más virtuoso, pero en caso necesario que desarrolle también capacidad para el mal. Entonces es una mezcla de fuerza interior, de talento, aquel que tiene amor a la patria, valor personal, astuto para conseguir lo que quiere conseguir, más allá de los medios que utilice para conseguirlo. El segundo de los autores, en este caso Tomás Moro, ya desde un ámbito cristiano, va a escribir una obra famosa que se va a llamar Utopía. De hecho, nosotros usamos todavía la palabra utopía para hablar de cuestiones que están en un futuro, pero que en el fondo sabemos que nunca las vamos a poder realizar, ¿no? Eso es una utopía, es como una suerte de modelo, una suerte de regla, pero que nunca la vamos a poder alcanzar. Alberto Simón Camino nos describe el pensamiento de Tomás Moro de la siguiente forma. Dice, una comunidad feliz, aislada, así debe ser la humanidad, ¿no? Vivir en ideales humanistas y cristianos. Es una comunidad que tiene que vivir según una regla, un orden, una organización que tenga en cuenta la dimensión comunitaria. De hecho, la Iglesia siempre va a tener esta idea de lo comunitaria porque se considera el pueblo de Dios. Y la recta razón siga ordenando los placeres del ser humano y condene de alguna manera algunas prácticas ascéticas medievales. Moro, dice Alberto Simón Camino, ensalza la tolerancia y condena el fanatismo de los credos religiosos. Dice, el término utopía sirve para expresar un modelo como horizonte no alcanzado, lo que decíamos antes, pero al que se tiende. Esta idea de utopía cristiana, en una época donde el cristianismo estaba en cierta manera en retroceso, por así decirlo, en el poder político de turno, bueno, generó incluso aún más que los que estaban en contra de la iglesia, contra este orden que la iglesia sostenía, que se aprovecharan, como lo hicieron con lo de Guillermo de Ockham, y entonces empezaron a fomentar esta idea de que la iglesia buscaba un reino que no se podía alcanzar en esta tierra y por lo tanto, ¿para qué seguirlo? Si vos no podés alcanzar la plenitud humana, digo, ¿para qué vas a seguir ese plan? Ese era un poco el pensamiento que estaba por detrás, ¿no? O sea, esta idea de una utopía, de algo inalcanzable, en el fondo nos pone a hacer esfuerzos frente a algo que sabemos que nunca vamos a poder alcanzar, ¿no? Se utilizó de una manera, de forma tal que le permitía a estos personajes, bueno, favorecerse para que siga cambiando este orden político, económico y social. Entonces, para concluir este video y después seguir con otro, frente al pragmatismo maquiavélico, la utopía cristiana, aunque con sus variantes, ya no era la época cristiana medieval, y su forma de guiar el orden del obrar parecía cada vez más una quimera, una suerte de fantasía centrada en el orden del individual que en una propuesta real de liberación y salvación, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, cada vez iba degradando más el orden que planteaba el cristianismo. Esa idea de que había un orden preexistente en el que Dios había puesto reglas, bueno, se había empezado a resquebrajar con Guillermo de Ockham unos 200, 150 años atrás, y con esta idea de Santo Tomás Moro, de Tomás Moro con respecto a la utopía cristiana, termina de alguna manera de también resquebrajarse. En el próximo video vamos a seguir viendo cómo se resquebraja el poder de la iglesia un poco más y a su vez sigue surgiendo esta idea del sujeto moderno que construye la realidad a partir de su conciencia. Lo vemos en el próximo video.